Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Piscis. Escuchadla si tenéis a Piscis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente, amigos míos. Voy a comenzar vuestra tirada, Piscis, con 4 barajas. Tengo este oráculo que voy a emplear al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre y en los próximos 3 meses, aunque os digo siempre que las lecturas son atemporales y debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot, esta hermosa baraja, hablándome de los sueños y la luna, para saber quién te piensa, Piscis, qué es lo que te va a llegar a tu vida y si estáis preocupados por algo material, las cartas también nos lo van a decir. Cuento con mi oráculo de mensajes, 110 cartas con toda la información para saber qué querría decirte esa persona que hace tiempo que no ves, Piscis, palabra por palabra dentro de su corazón, con mensajes muy explícitos. ¿Qué piensa cada vez que recuerda tu nombre, Piscis? Vamos a saberlo. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, una baraja de 120 cartas basada en el tarot, con todos los consejos que debéis de tomar para conseguir vuestra unión, porque el tarot nos dice que todo es posible, nos traza una ruta para llegar a nuestro destino. Gracias a todos los que habéis llegado a nuestro canal, por vuestros mensajes, comentarios, likes, suscripciones, por tanto cariño y amor que no solo me regaláis a mí, sino a todas las personas que entran al canal, que es nuestro, amigos, no solamente mío. Gracias por hacer entre todos lecturas maravillosas. Yo creo que es posible, lo veo manifestado y vosotros también lo vais a ver. Piscis, voy a enseñaros una baraja que voy a estar empleando en los próximos días. Mirad, tengo aquí tiempos muy concretos para vosotros. Podría ser una reunión, reconciliación, encontrar a una persona y muchos mensajes. Tengo muchas ganas de usarla, amigos míos. Voy a sacaros las iniciales de la semana. En el amor, Piscis. Piscis en el amor. Piscis. Piscis. Piscis en el amor. Y son estas: la A, la F, la S, la L, la J, Y, la R y la H. Veamos qué quiere decirnos esta persona. Decidme si coincide con vuestras iniciales o apellidos o los de vuestra persona especial en los comentarios y voy a sacaros el número de vuestra semana. Puede ser un número especial, aniversario, el día que conocisteis a esta persona, vuestro cumpleaños, vuestro número favorito, el de propósito de vida, Piscis, y este número va a ser este. Tengo aquí el 0, amigos míos, hablándome de comienzos eternos y siempre infinitos, como este número 0 que representa el loco, arcano mayor del tarot, o la estrella, Acuario. Hay algo que se está aproximando y que vosotros habéis estado pensando mucho tiempo en esta persona. El 0 me habla de una revelación divina, es el número de Dios o la forma geométrica más perfecta. Podéis estar viendo este 0 en alguna secuencia numérica, el 10-10, puede ser el 0-8, decídmelo, porque hay algo que se está acercando. Este óvalo, como un 0, se encuentra en el arcano mayor del mundo también, hablándome de progresos y de ascensión espiritual. Comenzamos ya, Piscis. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles, mis arcángeles para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Estoy viendo ese 0 y acordándome de la carta del mundo, que es conseguir todo lo que deseamos en esta vida y continuar esos ciclos eternos con la persona que amamos, como alma llama gemela. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis? Tengo aquí esta primera carta que ha saltado muy rápidamente, amigos. Veamos, sorpresa para mí también. Tengo dones. Una carta magnífica
que está asociada a las almas y llamas gemelas. Hay una presencia espiritual como esta chica, que es un ángel, que ha decidido salir de su zona de confort, que es lo que vais a hacer todos vosotros. Habéis tenido tantos pensamientos, creencias limitantes, que no creíais que podíais alcanzar vuestras metas. Hay pasiones, talentos y habilidades en vuestro interior y quiero que las realicéis en este mundo más material. Salid de vuestra casa, explorad el mundo y sed capaces de tocar este piano en llamas, porque no vais a quemaros. Vuestro fuego corresponde a vuestro interior como si fuera vuestra llama gemela y estáis ardiendo juntos. Cuando completáis y ascendéis como alma y comprendéis lo que sois en este mundo y también para servir a otros, estaréis en unión con esta persona. La carta de dones, un guía espiritual, ángel o arcángel que os está acompañando. Cumplid vuestros sueños, Piscis, es posible. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana? Y tengo aquí la carta de la fuerza, una reina. La carta de la fuerza y reencuentro, amigos míos. Esto que ha sucedido me deja ahora muy emocionada porque tengo este número 0. Os he dicho, Piscis, que el número 0 está en el loco, como si fuera la estrella, y en el arcano mayor del mundo. Hablando de un encuentro, o puede ser una nueva oportunidad, reconciliación con vuestra persona, conseguir todos los éxitos que habéis soñado en este óvalo infinito donde se halla una gran ánima del mundo que es Sofía, completando sus sueños. Como hemos comenzado esta tirada, este número 0 os va a guiar para llegar a este arcano mayor, el mundo, Capricornio presente, y tengo la carta de la fuerza porque para tu persona tú eres una reina hermosa con estos labios rojos. Es una persona que sí te está observando, puede ser desde la distancia, otro país, en el trabajo. La carta del mundo, eres mi aspiración, quiero llegar hasta ti. He soñado muchas veces contigo, con estar en tus brazos y volver a besarte. Si nunca habéis conocido a esta persona, vais a llegar a la meta que os habéis propuesto con mucha fuerza mental, física, de lo que me está hablando, como esta fuerza, que es una gran inspiración, que logra tener a su león domado, que es tu persona y también tus instintos y tus emociones, Piscis. Ya sé que sois pececitos, yo también tengo a Piscis en mi carta astral, tengo a mi luna en Cáncer y sé lo que es sentir, tener que expresar. Y está bien, amigos, tenéis pasiones, es necesario que expreséis todo lo que queráis a través de un trabajo. Puede ser muy creativo, que escribáis en un cuaderno, poesía, que os guste pintar, hacedlo. Pero mientras vais a ser muy pacientes, como esta carta de la fuerza, que está inspirada por el sol con el signo Leo, y estar en una paz mental, física, muy equilibradas. Es una persona que siente mucha pasión, arde contigo cuando piensa en ti y lo que pudiese hacer para llegar a este arcano mayor. Leo en la carta de la fuerza porque te ve hermosa, radiante, brillante. No puede contenerme para estar contigo. Te estoy fantaseando. Eres la lujuria también en mis brazos. Esperad para que llegue este encuentro, porque va a haber fases entre vosotros y las vais a cumplir para estar juntos. Voy a poner en esta carta de la fuerza a Leo, muy inspirador, con muchas noticias y sorpresas. El sol brilla y vuestra alma en esta carta del mundo. Dos juntas, magníficos arcanos mayores. La carta de la fuerza que se encuentra en la sefirá número 1, hablándome de nuestro chakra corona, con el mago y el rey de bastos, porque todo aquello que una vez imaginasteis y que Dios nos dio a través de esa primera sefirá se hace real en la tierra. Estad tranquilos. Llega el reencuentro, amigos. La carta del mundo. Capricornio, arcano mayor número 21, anunciándome nuevos ciclos para vosotros y otros que se cerrarán para que podáis estar mucho mejor con esta persona. ¿Deseabais encontraros en alguna parte del mundo? ¿Está alejado esta persona? ¿Solamente habéis hablado por chat? Puede ser tu marido, tu novio, tu ex esposo. Vais a tener la finalización que estabais buscando. Aquí sí tiene que haber perdón, olvidar y sanar, porque la antesala de esta carta del mundo es el juicio final y no podemos estar con una persona mientras que haya reproches o tengamos ego o no podamos olvidar o tratar de sanar ese pasado. Para llegar a este número 21 hemos tenido que atravesar todas las demás etapas. Sed conscientes de que sois su reina, sois su meta final con esta carta del mundo y va a ser muy hermoso este reencuentro. Tengo ganas de tocarte
de besarte. Eres mi fin y principio en el mundo, amor mío. Desearía elevarme contigo, con tu alma, y te he sentido tantísimas veces. Este número 0 significa, como os he dicho, el infinito. El mundo presente, Capricornio, para hacer vuestros sueños reales en la Tierra. Vuestra persona puede ser Capricornio, que tengáis a Leo o a Capricornio en vuestra carta astral, amigos. Y voy a proseguir porque estoy ante una tirada que no necesitaría siquiera nada más. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Piscis? Tengo aquí esta carta de la luna, confusión, Piscis, Neptuno. Puede ser que tu persona y tú os hayáis encontrado con una especie de ilusiones, fantasías que no eran reales. Muy sumergidos dentro de la desesperación de esta ilusión que no es real. Tras la luna, arcano mayor número 18, llega el sol. Sed pacientes porque tengo la carta de la fuerza, que es muy inspiradora, real y que tiene una lemniscata. Hace posible aquello que creemos imposible, porque el número 0 representa la inmensidad del universo, todo nuestro amor eterno, y no solamente de esta vida material, sino en vidas pasadas, lo que somos ahora y lo que seremos en las siguientes. Tu persona se ha podido sentir muy aislada, sola, sin hablar de sus experiencias, sentimientos, y esta carta tan hermosa, con una creatividad tan fértil, la carta de dones, me están diciendo que vas a hacer realidad algo que puede ser material y que va a ayudarte a ti y a tu persona a salir de esta etapa de oscuridad. Y no es tan oscura, porque la luna también nos sumerge en nuestra matriz, nuestro útero y aquellas cosas que deseamos parir. En esta carta hay sueños muy reales que estáis teniendo con una persona, porque se encuentra aquí la alta sacerdotisa guiando al loco. No estáis solos, tu persona tampoco, y vais a creer en vuestros sueños y apuntarlos. La carta de la luna hablándome de Piscis, que sois vosotros. Tenemos tantos espejismos, nos creamos murallas alrededor que no son ciertas, mucha negatividad, porque no todo puede ser real en esa carta de la luna. Coged los consejos que sean más positivos y pensad que estáis acompañados para seguir hacia vuestro final con esta carta de reencuentro. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana? Puede haber personas que os encontréis ante la confusión de no estar recibiendo comunicación con esta persona o lo que deseáis lograr, estar en unión. No os dejéis llevar por esos periodos más negativos. Realmente, amigos, no hay ninguno. Lo que ocurre es que nuestros pensamientos pueden llevarnos a la deriva. Piscis, debes estar en el agua y también fuera de ella. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Piscis? Tengo la carta de chakra raíz porque hay mucha intensidad sensual entre vosotros dos, y una carta más que le depara a Piscis. Hay muchos secretos, relaciones ocultas que podrían estar entre vosotros dos, con la carta de la luna y esta carta del mundo, como si hubiese una especie de bloqueo que se va a abrir. Con la carta de chakra raíz vais a hacer meditaciones, amigos. La rueda de la fortuna en la base de la baraja. Una persona que se acerca, que te piensa muchísimo con la carta de intimidad, Piscis, y que te ve con el 3 de pentáculos, Capricornio. Amor, si tú supieras que enciendo para ti, porque no tengo un basto, pero el chakra raíz me habla de los instintos más primarios, la reproducción, como la luna, fértil, mágica, donde hacemos rituales y donde expresamos toda nuestra pasión. Me abro ante ti y enciendo este fuego como en la primera carta, la carta de dones, porque ardo en deseos de consumirme contigo. Haréis las meditaciones, Piscis, vais a estar en completa tranquilidad y abriendo no solamente este chakra, sino todos los que tenéis, para recibir mensajes, poder expresar vuestros sentimientos y tener la voluntad firme de seguir hacia adelante. Chakra raíz, una persona que, o tú, Piscis, puede ser importante algún tatuaje, o que enciendas muchas velas, te gusta hacer rituales, creas en la magia con esta carta de la luna y el chakra raíz. Mucha inspiración e instintos que tienen que salir a la superficie, Piscis. Tengo intimidad. Amor mío, te he visto, te he tocado. Puede ser en los sueños con la carta de la luna, el 3 de pentáculos, porque es una persona que te mira. Quiero que escuches mi corazón y que sientas mis latidos. Me provocas en mí todo ese fuego interior. Quiero cumplir para ti todas tus fantasías. ¿Alguna vez os habéis duchado junto a esta persona? ¿Ha sido vuestro marido, pareja, o lo habéis imaginado juntos? Porque haces que tu persona se olvide del mundo con esta carta de intimidad. No solamente
un fetiche o una energía sensual, sino más bien atrapar el corazón y sentir su alma. Tú eres tan poderosa como esta mujer en La Reina. Haces que mi tiempo se detenga y me olvide de que existo en el mundo material, porque nos damos cuenta con el arcano mayor del mundo que no somos solo un cuerpo, sino un alma. Tú me llevas hasta los cielos, pero de una manera sensual, espiritual, y quiero tenerte en mi regazo, en mi lecho, atrapándote. Una persona que va a venir hacia ti con la carta de la rueda de la fortuna. Admiración, 3 de pentáculos, y estoy hablando de Capricornio, la tierra. Hay una iglesia, una tirada con una energía muy sensual y espiritual, porque el 3 de pentáculos está hablándome de una iglesia y donde hay 3 personas que trabajan juntas. Habéis compartido secretos, complicidades, trabajos, desafíos, como si ya hubieseis estado unidos como pareja o teníais muchos planes. Una persona, que aquí se encuentra un sacerdote, está hablando con alguien de la nobleza y está mirando al trabajador. Es una persona que podría estar mirándote atentamente por redes sociales o en un trabajo, o que pase por tu casa, Piscis. Es una persona que siente que te has esforzado muchísimo en tu vida. Te ve como una mujer u hombre magníficos, que brillas con este traje de lentejuelas y que sabe que lo que estás haciendo es para reconocerte. Para ti, para el mundo, Piscis. Brillas. Está orgulloso de ti. Capricornio, ya lo he puesto, y tengo esta rueda de la fortuna hablándome de Sagitario, Júpiter, porque todo lo que habíais deseado llega con esta carta. Los sueños de Júpiter, que es el planeta más grande, inspirador y espiritual de todos los que hay en este sistema solar, están para vosotros, y el dios Anubis girando como esta noria para llegar a este fin completo. Vuestra persona se acercará con la rueda de la fortuna y la carta del encuentro, y siento que va a haber muchos viajes. Algunos se acercarán, otros iréis y haréis un viaje por puro placer. La rueda de la fortuna, con estas sorpresas que van a ser rápidas, el destino, la fuerza, las estrellas presentes aquí para guiaros en vuestro camino. Voy a poner Sagitario en la carta de la rueda de la fortuna y voy a sacar mi baraja de mensajes, porque vamos a saber qué más quiere decir esta persona. Ese número 0, tan positivo y motivador como el loco. ¿Qué quiere decirle esta persona a Piscis? ¿Y qué no se atrevió a decirte? Piscis, romanticismo. Una persona que no solamente piensa en ti, hay algo que tenéis en común, una película favorita, habéis hecho algo, hablado a través de un chat de cuáles serían vuestras expectativas de relación. Se sienta en su sofá, se acomoda y piensa, podría tener a mi persona aquí, abrazándola. Piscis, ¿qué quiere decirle esta persona a Piscis? ¿Qué quiere decirle esta persona a Piscis? ¿Qué te ocultó Piscis? ¿Qué te diría ahora? ¿Qué quiere decirle esta persona a Piscis en el amor? ¿Qué quiere decirle esta persona a Piscis en el amor? Y tengo miedo. Pudo haber bloqueos, Piscis, indivisibles. Os podéis sentir el uno al otro. Recuerdos, perdón, te está espiando. Y error. Siento haberte hecho tanto daño, no te merecías mis desprecios y mi frialdad. Ahí tengo la carta de la luna, con unos procesos que tu persona tiene que atravesar y cree que está solo, y no es cierto. La carta de la luna, como os he dicho, es inspiración, es matriz. Debemos entender que no estamos solos en este mundo y que debemos atravesar unos muros gigantes para llegar a estar con todos, el inconsciente colectivo. Redes sociales, una persona que también te está espiando, como he dicho yo, con el 3 de pentáculos. Te estoy espiando en tus redes sociales, paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. Algunos tendréis Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, una red social. Otros tendréis una página web, un canal en YouTube, o haréis algo a través de internet. Puede ser un trabajo, y esta persona tal vez le esté preguntando a amigos que estén en las redes sociales por ti, y es lo que está haciendo, y sintiéndose, como os digo, muy orgulloso de cómo brilláis para él y para otros. Perdón, no debí marcharme sin darte una explicación. No me siento bien no habiendo respondido tus mensajes. Esta persona no ha hablado con la carta de la luna sinceramente de sus sentimientos. Hay muchos secretos que está ocultando y que van a salir a la luz con la carta del 3 de pentáculos, el mundo y la rueda de la fortuna. Y se contiene, la fuerza y la luna están sumergiéndolo dentro de sus propios pensamientos. Hay que salir, amigos. Esto es lo que desea decirte. Recuerdos.
He leído cada mensaje que me enviaste, incluso cuando no te respondía. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón. Algunos de vosotros no habéis obtenido respuestas de otra persona. Mensajes sin visto o en blanco. Otras con bloqueos. Esta persona se acuerda mucho de ti y sobre todo de un mensaje que tú le escribiste que era importante. Tengo también indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo, es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Las almas, llamas gemelas, las personas que estamos muy conectadas. Si vosotros tenéis hijos lo entenderéis, o con un familiar. Podemos sentir lo que nos dice esa persona. Puede ser una palabra, 2, 3 muy cortas frases, muy sencillas, o el dolor. Hay días que os sentís vosotros muy agotados y esta persona también, como si se paralizase el mundo, y esta vez no es para recordar todo lo bonito, sino como si no pudiese seguir avanzando. Indivisible, estoy contigo y no me puedo separar de ti ni siquiera un momento. Tengo también, amigos, voy a poner aquí las cartas. Miedo. Te confieso que te he escrito muchísimas veces algo que se correspondía con la carta de recuerdos, perdón, error, y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. Puede existir algún tipo de trauma, adicción en esta persona que sean muy subconscientes con la carta de la luna. Ha intentado escribiros muchas veces y al final decide, voy a borrarlo, no puedo escribirle este email. ¿Y si me rechaza? ¿Y si me dice que no? ¿Y si lo que hice para esta persona puede ser imperdonable? Todos podemos perdonar y llegar hasta el mundo. Romanticismo. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como sociáis al hacerlo. Había una pareja en una ducha, con mucha sensualidad y romanticismo, como esta carta. Luego habéis salido, os habéis tendido en el sofá, habéis puesto una película en Netflix o en alguna plataforma, una que os gustase mucho a los dos, y os habéis acariciado, cenado, y habéis estado juntos y os habéis dormido alguna vez en el sofá, Piscis, porque esta persona, esta es la primera carta que ha saltado y es lo que más desearía hacer contigo. Quiero que tú me apoyes, me abraces, me cuides, me protejas, prepares algún plato preferido para mí y me escuches. Muy romántica tu persona, Piscis. Sacaré el tarot para saber qué más, Piscis, qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de octubre? Piscis, fijamos, hay mucha energía. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor, amigos míos? Muchas cartas han saltado a la vez. Tengo aquí, amigos, el sol brillando para vosotros, la luna. Vuelve a repetirse ese estado de la luna. El sol con Leo lo teníamos en la carta de la fuerza, en la base de la baraja. El carro, amigos, la fuerza. Mirad que utilizo barajas diferentes y vuelven a repetirte las mismas cartas. La fuerza. Si tú supieras que tú eres mi reina inspiradora, con Leo aquí, el sol está brillando para todos vosotros porque va a haber cambios muy grandes, y que sostienes tú, Piscis, una lermiscata sobre tu cabeza porque tienes inmensa sabiduría y poder con la fuerza. Tú me dominas. Yo podría morderte y no lo hago porque soy como tú. Quisiera que tú estuvieras en mi lecho conmigo, abrieses tus piernas conmigo. Soy tu león y con mis dientes yo puedo acariciarte. Una persona a la que le tenéis sumergido dentro de unos pensamientos y de emociones muy internos, con la carta de la luna que también se repite. Leo, el sol brillando, este hámster que viene corriendo hacia vosotros, la luna, muchas cartas. Tengo aquí un 7 de copas y para mí esta carta es creativa y inspiradora en vuestra tirada. Estoy hablando de Escorpio. Mirad, amigos, una persona que mirase como si al horizonte. Tiene un azul turquesa o verde en toda su cara porque hay esperanza. Y estas 7 copas me las cuelgo yo en mi oreja porque son parte de mi fecundidad y creatividad que tengo en la vida. Deseo tanto cumplir nuestros sueños juntos, muchos deseos pasionales y Piscis. 7 copas que representan toda la creatividad que tenéis en vuestro mundo junto a la carta de dones. Si estáis esperando desarrollar algún proyecto creativo, lo haréis con este 7 de copas. Es Escorpio. Voy a poner Escorpio, unas de espadas. Una persona que se ha sentido muy nublada.
Neptuno, Piscis, de nuevo, que te sueña profundamente durante las noches. La influencia de la luna es muy presente, aunque esta carta sea Piscis. Aquí veis, está el símbolo de Cáncer, porque Cáncer rige o está regido por la luna. Amor, con mis grandes ojos te veo, me enciendo en este muflete rosas, mis labios también muy rojos, y algunas veces permanezco despierto, no logro dormir, también tu persona, y sumergiéndose en sus propios adentros. Tiene que salir de este estado de la luna y le ayudaréis, amigos, a través de vuestra energía y pensamientos y meditaciones. Es un viaje interior el de la luna, positivo. Y después, como os he dicho, al inicio de la tirada, que venía 18 y número 19, hay ciclos que se van a estar terminando para vosotros. Sacad toda la fuerza interior de esta luna brillando para vosotros, porque es cuando hacemos rituales y son muy poderosos y tienen mucha energía, brillando esta luna llena sobre vosotros. Y os está hablando de algún tipo de trabajo que sea muy artístico, creativo, vais a sacarlo al exterior. Muchas noches no duerme tu persona y piensa en ti, Piscis. Con pesadillas, sintiéndose desamparado y solo. Un as de espadas, amigos, porque tu persona va a llegar con la verdad. Voy a desenvainar esta espada, y que no es de otro color sino rosa. Aquí tengo los signos de Acuario, Libra y Géminis. Coronada, porque deseo decirte la verdad, salir desde mis sombras, desde esa etapa de la luna, y venir con todo lo que tú necesitas, amor. Voy a sacar esta espada de entre el universo y van a caer hojas, como si yo estuviese intuyendo hojas, escritos. ¿Veis estas hojas aquí? Pues yo la percibo no como hojas, sino como algo que te tiene que decir tu persona por escrito. Hay mensajes que tú guardas de Piscis de esta persona que son importantes y que los lleva consigo mismo. No solamente quiero hablarte con la verdad, romper todo aquello que me está haciendo sufrir y lo que te hice, amor mío, sino tener una oportunidad con este as, número 1, y rosa. Rosa simbolizando mi amor. Todos los signos de agua están presentes con este as de espadas. Hay mucho que romper y que desafiarse con el as de espadas y la carta de la luna. Amor, tengo estas dos maravillosas cartas hablándome del sol, Leo, que brilla todo lo que va a suceder en vuestra vida y cómo llega vuestra persona en un hámster, pero que es muy grande, como si fuera un caballo a galope. Voy directamente hacia ti, saldré de mi propia oscuridad y sombras y luces que tiene esa luna para llegar con este hámster, con el carro, mirando hacia las estrellas, creyendo que es posible estar juntos. El carro es Cáncer y el sol es Leo. Brillo para ti, estoy encendiéndome con estas grandes pestañas porque te estoy viendo. Amor, hace mucho tiempo que estuvimos juntos, porque yo no hablo solamente de este amor en la tierra, sino de las vidas pasadas, como este sol, como si fuera un 6 de copas, también muy brillante para vosotros. Me despierto contigo, me iluminas la vida y te necesito a mi lado. Quiero correr hacia ti. Puede ser un viaje que una persona tenga que salir disparada a través de un vehículo, que está en un aeropuerto, en un puerto, en una estación de tren, en un metro, en un coche, y voy a ir para ti, porque cuando estoy contigo, entonces soy mucho más feliz, porque somos completos. Yo quiero que seáis felices, aunque no estéis todavía en unión. No parte la felicidad de una persona, sino en nosotros mismos, pero juntos podemos estar mucho mejor. Y brillando los dos juntos con este sol, amor, hasta mis ojos son rojos, porque como este hámster, los dos tienen estos mismos ojos, porque pregunto por ti y quiero saber cómo estás, y contigo soy mucho mejor. El sol brillando con todos vuestros proyectos, los que deseáis más materiales, porque habrá una reconciliación, un avance muy rápido con este carro. Y el sol no solamente me habla de la verdad, del amor, de la esperanza, de la luz que tenemos en esta vida, de nuestra pureza, porque hay un niño ondeando una bandera roja y diciendo, aquí estoy, voy a ser capaz de parir nuevamente en esta vida y de alcanzar todo lo que yo deseo. Con mucha pureza viene esta persona, mirando más hacia las estrellas y su interior espiritual. Dos cartas que me anuncian mucho éxito. Si estabais pensando en cumplir algún sueño con la carta de dones que la tenía ahí, vais a seguir, amigos míos. Bien, ahora sacaré esta baraja para saber qué más. Piscis, una carta más. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses? El sol. Antes de empezar vuestra tirada, pensaba en el sol para vosotros. Y mirad lo que sucede. Cuando pensamos en algo, se concreta materialmente. Eso es lo que yo pienso antes de hacer cada tirada, que va a ser espectacular, brillante, con muchos mensajes de paz para vosotros.
Tengo aquí esta carta, Piscis, pudo haber algún tipo de mentira, algo que necesite aclaración con vuestra persona o alguien alrededor, que no sea tu persona, que os haya mentido. Prudencia, tengo esta carta de mentiras y esta carta que me dice en la base de la baraja, todo no es lo que parece. Y yo siento que puede haber personas, Piscis, que puedan ser familiares, amigos, no solo tu persona. Aquí este sol estaba brillando para vosotros muy claramente. Personas que están alrededor y que no debéis de creer todo lo que os dicen. Puede ser que hasta no quieran que estéis con vuestra persona y que os quieran sumir en un periodo de oscuridad. Tu persona quiere decirte en la fiesta, Piscis. A pesar de ello vais a brillar. Por mucha oposición que tengáis o no quiera alguien, veros juntos. Tú puedes contar conmigo, te dice esta persona, como la carta del sol, porque es mucho más feliz. Entre vosotros dos hay algo más grande que debéis hacer. Con esta carta del sol se completan muchos ciclos para vosotros. Os ayudáis. Es vuestra fortaleza y para esta persona es como si necesitara constantemente una ayuda emocional. La fiesta, amigos. ¿Alguna vez os casasteis? ¿Habéis vivido con esta persona? ¿Habéis brindado con copas? Porque viene a decirme, Piscis, que vais a hacer algún tipo de celebración. Copas de champán. Aquí es muy claro, con confetis y fuegos artificiales. Voy a estar contigo, amor, vamos a celebrar nuestra unión, podemos volver a reconciliarnos, a hacer un aniversario juntos y a volver a casarnos. Amigos, ¿cuántas parejas se han casado, se han separado y se han vuelto a unir? O parejas se han separado y se han reencontrado. ¿O queríais un nuevo amor? Pues aquí hay fiesta para vosotros, con mucha felicidad y copas, brindis. Pues bien, Piscis, hasta aquí llego con vuestra lectura, espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí, por vuestros mensajes, comentarios, likes, activad la campanita y suscribíos, que llegaré con nuevas tiradas y espero hacer pronto una lectura general. Gracias de corazón por tanto cariño y amor que recibo de vosotros. Os mando mi corazón, besos, abrazos, quiero que seáis felices, escuchad todos los consejos de las cartas y hacedme caso. No hay negatividad, no hay periodos negativos, hay periodos de más sombras que nos ayudan a evolucionar y a seguir creciendo para ser mejores personas, pero no existe una carta que sea negativa, otra sea muy positiva. No, amigos, el tarot es ese mapa. A veces nos paramos y nos detenemos en un destino porque tenemos que conocer algo o crecer en solitario, como puede hacer tu persona o tú, Piscis, pero podéis estar juntos, creedme, siempre hay esperanza, no hay nada que pueda nublarlo en este universo. Gracias a todos, nos veremos en la próxima lectura y os voy a enseñar también cómo hacer el cuaderno de los sueños. Nos veremos en la próxima, Piscis, cuidaos y sed felices en esta semana de agosto, en esta semana de octubre, perdón, y en los próximos meses. Estaba pensando Leo y en este verano. Gracias de corazón y nos vemos en la próxima lectura.